Desde Barranquilla, Colombia, les estamos saludando, Pamela Cruz y Gilberto Escobar. En un encuentro íntimo con Dios, nuevamente en 2022. Estuvimos de vacaciones un poco alejados de redes, pero aquí estamos con todo nuevamente para poder pues conversar con ustedes y para poder transmitir y entrevistar personas que han tenido experiencias maravillosas y que estoy segura que estamos seguros que les va a servir a todos. Pero hoy les cuento que hemos decidido no tener un invitado de afuera, sino de adentro. Hemos decidido pues que yo iba a entrevistar a Gilberto porque queríamos conversar sobre el vínculo. Es un tema que para mí siempre, pues, yo estoy nueva transitando en este proceso de haber encontrado a Dios, de haber encontrado ese encuentro que tuve yo con Él y soy nueva en muchísimas sensaciones y manifestaciones de todo lo que el Señor nos da. Yo quisiera, Gilberto, para esta noche, quiso poner el tema, el primero del año, como el vínculo. ¿Qué es el vínculo, Gilberto? El vínculo, si tú recuerdas, ¿qué fue lo primero que te dije cuando desperté, que me enviaron y me dieron un teléfono para que me pudiera comunicar con ustedes? Bueno, cuando tú te despertaste, lo primero que me dijiste fue, yo los vi orando por mí. Ok, a eso voy. Yo los vi. ¿Cómo pude verlos que estaban orando por mí? Yo en eso fui muy claro en el resumen de toda la experiencia que tuve. Cuéntala para las nuevas personas. Donde Abba pone sus manos de esta manera frente a ese río que pasaba por el frente de él. Ese río era color plateado, blanco, un plateado blancuzco, color plata, pero no era de un solo tono. Tenía casi de 10 a 12 tonos diferentes de ese mismo plata, como intensidades, ¿ya? Entonces, allí se veían las goticas, las llamitas, que eran del mismo color de la presencia de Dios, de la presencia de Abba, de Padre y Madre. ¿Tú entendías que eran esas llamitas? Entendía que esas llamitas eran no la entendía en ese momento, pero cuando él pone su mano y ese río de agua viva le sube la gota a la mano de Abba y se ve un rostro de una persona, comprendí que eran personas que estaban señalando. Vamos a hacer un stop. Por ende, él antes previamente había dicho ¿cuántos oran por ti? Antes de poner su mano para explicarme. Es que el stop que quería hacer es para las personas que nos están viendo y escuchando esta noche, que de pronto es su primer programa, el resumen muy corto, pero que también ustedes pueden ver extensamente en el primer episodio de nuestro programa. Gilberto en junio del 2020 estuvo en coma 14 días y tuvo un encuentro, que por eso es que nuestro programa se llama Encuentro Íntimo con Dios. Y en ese proceso, cuando él está frente a la presencia de nuestro Señor, comienza a ver pues lo que nos está contando en este momento. Entonces yo quería que las personas que se están conectando por primera vez o que de pronto no han escuchado el primer episodio pudieran entender en qué momento de tu vivencia comenzaste tú a tener esa experiencia. Ya nos está contando sobre el río y las llamas que viste. Correcto. Sobre ese río venía, lo podía ver perfectamente frente a mí y estaba frente a esa presencia, pasaba frente a esa presencia a una distancia que todo era claro, pero no en ese entorno o de la forma en que uno lo ve. Es muy difícil decir si 3 metros, si 4 metros, si 5 metros, si 6 metros, pero era una distancia en la cual yo podía ver y por ende se dejaba ver todo. O sea, con claridad, había claridad al respecto. Cuando Abba pone la mano y sube el rostro, yo sé inmediatamente que ese río transportaba, que eran esas llamitas del mismo color de Abba. Cuando hablo de Abba, estoy hablando de la presencia de Dios Padre Todopoderoso, Padre Dios Padre y Madre Celestial. ¿Sí? Entonces, por ende,
Y al mostrarme que esa llamita se convertía en un rostro, entendí varios puntos. Uno, tenemos una parte de él que está en nosotros. No hay que salir a buscarlo en ningún lado. Sí, pero espérate. Antes de llegar a esa conclusión, esa llamita se te mostró como un rostro. ¿Ese rostro lo conocías? No conocía ese rostro. No lo conocía, lo conocí posteriormente. Estando tú en una oración, en un grupo de oración con unas personas por una de estas plataformas que te ayudan a orar en forma conjunta. Y así mismo conocí, se repitió en forma consecutiva un segundo rostro, me mostró un segundo rostro que tampoco conocía, y esas personas, ambas las conocí en uno de esos grupos de oración en los que tú estabas. ¿En qué momento sientes tú que hay, o sea, que las llamitas están conectadas con el río, o sea, y las personas, o sea, nosotros aquí en la tierra? Correcto. Eso es algo que no cuento en el resumen inicial. Precisamente de eso se trata este programa. Y por eso le llamo el vínculo. Ese río de aguas plateadas blancuzcas en varios tonos era un río vivo, era una presencia, era un ser. Pero resulta que ese ser salía de los pies de Abba, será parte de Abba. Así como también Jesús era parte de él, este río era parte de Abba. Entonces, cuando veo ese río, que me asomo en el río y veo dónde viene esa cantidad de llamitas, porque él decía, ¿cuántos oran por ti? Yo me asomo de curioso, como somos los humanos, me asomo a mirar esas llamitas de dónde vienen, y allá vi a la profundidad, vi al mundo. Y en el mundo, que ahí fue cuando te dije, ¿quién tengo yo en Rusia? Que me están orando por mí en Rusia. Y es porque vi el mundo dando vueltas y vi que las llamitas salían llamitas de Rusia. No te puedo decir cuántas, no sé cuántas llamitas salieron, pero allí las vi saliendo de Rusia. Y por ende sabemos que era la familia de Hernando. De un amigo nuestro que tiene a su hijo. De hecho, Hernando, si nos está escuchando, te mandamos un abrazo muy grande. Bueno, también queremos saludar a Enrique, a Elizabeth Acosta, a Carolina Bengochea, a Ros Flores, a Luz Villanueva, a Amanda, qué chévere, Davis, Luz Mary, bueno, las personas que nos están escuchando, qué rico. Hernando en ese momento pues tiene a su hijo desde hace 2 años, tiene a su hijo en Rusia, y después, como a los 2 meses, fue que nos enteramos que él puso a la familia a orar. Ya, es la única persona que tenemos en Rusia. Después nos enteramos de eso. En una iglesia ortodoxa. En una iglesia ortodoxa. Bueno, pero ¿en qué momento comienzas tú? Yo recuerdo, y no sé si de pronto alguno de ustedes tiene como esa misma inquietud que yo. Yo le decía a Gilberto, Foncho, ¿qué es el Espíritu Santo? O sea, porque muchas veces nosotros venimos educados por Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Trinidad, Dios, Padre, Hijo y el Espíritu Santo, pero realmente el Espíritu Santo, ¿qué es? Yo le decía hoy cuando conversábamos del tema, le digo, estamos tan acostumbrados a tener que ver una presencia, que Jesús lo podemos imaginar, Dios no lo imaginamos, pero lo sentimos, pero el Espíritu Santo, ¿qué papel juega? Y esa era una pregunta que muchas veces te la hice, ¿qué papel juega el Espíritu Santo? ¿Qué es? Y me decías tú, haz de cuenta que es el Wi-Fi. Correcto, es el Wi-Fi. Yo trato de llevar a palabras actuales, porque esa fue una de las peticiones que me hicieron, traer las palabras de hoy, lo que está en un libro con palabras antiguas que de pronto no pueden ser descifradas o que pueden ser habladas en clave o en parábola. Es el Wi-Fi espiritual. ¿Sí? Es el Wi-Fi por el cual esa llamita, que es el vínculo, que la parte de Dios que está en nosotros, nos permite a través de esa gran red conectarnos con el Padre Celestial. O sea que esas llamitas que forman parte, que nosotros tenemos dentro y que era lo que tú veías, estaban transitando por el Espíritu Santo. O sea, correcto. Es como una vía, es una vía de ida y regreso, como una autopista, una gran autopista. Claro está que se veía, como te explicaba, él se veía de diferentes tonos. El río,
Posteriormente, uno de los ángeles me explicó que a ellos le decían a ese ser, Ruach HaKodesh, que significa, en hebreo, creo que significa aliento de Dios o espíritu, el espíritu el divino, ¿sí? O el espíritu el santo. Entonces, la traducción no soy muy preciso con ella, ¿verdad? Que todavía no he aprendido hebreo. Tendré que hacerlo en algún momento. Ese es uno de los propósitos del 2022. Sí, porque me hablaban de tantos términos que me gustaría poder entender todos esos términos que significaron. Cuando veo eso, ese transitaban ida y vuelta. ¿Por qué sé que ida y vuelta? Porque esos que subieron a la mano de Abba, yo imagino lo que pudo haber sentido ese ser esa gota unirse a la fuente del Todopoderoso, ¿sí? Porque es que él era la fuente, de él venía y de él llegaba. O sea, es una cosa impresionante. ¿Cuánto pudo haber sido sentido ese ser al ser tocado ahí en ese momento que lo subía en sus manos? Algo tuvo que haber pasado en su interior, porque eso es. Luego, en una expresión me decían que el vínculo, cuando lo llevaba, como era uno, ese vínculo era uno con el Padre Madre Celestial. Pero también Jesús era uno con el Padre Madre Celestial. En su haber son tres. Sí, son tres, pero realmente son uno. Sé que es difícil explicarlo, pero la fuente, que es el Padre Madre Celestial, de él emana todo. Pero los otros dos conservan cierto grado de autonomía, ¿sí? Okay. Tienen como sus funciones propias, pero solo sí con el permiso del Padre y Madre Celestial. ¿Sí me hago entender? O sea, tienen que pasar por a través de él. Si no pasan a través de él, realmente no se dan las cosas. A excepción de las funciones explícitas que tienen ellos, que son autónomos. Por ejemplo, ese río de agua viva, ese Ruach HaKodesh. Dice Carolina Bengochea, sí, gracias. Sí. Ese Ruach HaKodesh tiene la autonomía de los dones. O sea, es el que da los dones a los seres que le piden al Padre por los dones, y es el que tiene la libertad para darle los dones a las personas. ¿Ya? Entonces, eso es algo fundamental. Todos nacemos con dones, o los dones nos vienen con el Espíritu Santo y los pedimos. Los dones realmente, nosotros tenemos parte implícita del Padre dentro. Entonces, a ver, aclarar. La llama es parte del Padre en nosotros. Nosotros la tenemos dentro. Nosotros tenemos a Dios dentro de nosotros. Correcto, no hay que ir a buscarlo lejos. Es a través de esa parte de Él que tenemos en nosotros. ¿Ya? Pocas palabras, tenemos sintonizado el canal exacto para comunicarnos con Él. Porque está dentro de nosotros. Porque está dentro de nosotros. Necesitamos el Wi-Fi que le haga llegar la señal. Y, ¿sí? el Wi-Fi es el Espíritu. Sí, me hago claridad. Es algo que es importantísimo. Entonces, el Ruach HaKodesh es el vehículo de la revelación. Es quien revela, es quien te muestra, quien te empodera de esos posibles dones, siempre y cuando tú, mediante tus acciones, te genera la consecuencia de tener los dones. Pero asimismo, si tus acciones no son hacia el camino del Padre y Madre Celestial, indudablemente también perderás esos dones. Okay. ¿Ves? O sea, puedes activarlos, pero así como los activas, también los puedes perder. Correcto. O sea, no son propios tuyos, son dones que te presta el Espíritu Santo. Que tú los puedes tener, porque claro que los puedes tener, pero los puedes tener siempre y cuando tú tengas en tu interior la comunicación, o sea, estés enlazado en ese Wi-Fi, que estés enlazado en ese Wi-Fi, que estés en esa red conectado y te mantengas conectado en esa red. Porque si tú te desconectas, de nada sirve decir
yo lo tuve. Perdón. ¿Y crees que después lo puedes volver a tener? No es tan fácil. No es tan fácil. ¿Cómo sabe uno que sí, o cómo siente uno el Espíritu Santo? Y ojalá algunos, si hay alguien viéndonos y ha tenido una experiencia, por favor escríbala para contárnosla. ¿Cómo siente? ¿Tú has sentido el Espíritu Santo? Sí, lo sentí. Luego de esa experiencia, en esa experiencia la sensación fue muy fuerte. Y para sentir... ¿Entendiste qué significaba? Correcto, de una vez no, me lo explicaron. Posteriormente me dieron toda la enseñanza, por así decirlo. Tú bien conoces que te he manifestado que tuve unos tutores, por así decirlo, ¿sí? Llámelos arcángeles, ángeles, ancianos. Tuve esos tutores que dialogaban conmigo y dentro de esos tutores los conocimientos fueron ampliados, pero fueron ampliados basados en la experiencia y en lo que sentí. Entonces es más fácil aprenderte tú la teoría de algo o el porqué de algo o el cómo de algo cuando ya lo has sentido, lo has experimentado. Entonces, ¿qué me siguió sucediendo? Simplemente cierro mis ojos, entro en comunicación con el Padre en el canal exclusivo y ese canal exclusivo que es Ruach HaKodesh, siento la vibración de Ruach HaKodesh, siento a veces ese frío, a veces ese fuego interior, se manifiesta de diferentes maneras, pero lo importante de todo es acordarme del sentimiento de amor tan fuerte que irradiaba la presencia de Abba, Dios Padre Todopoderoso, Padre y Madre Todopoderoso. Bueno, yo les quiero contar algo. Yo comencé a tener una sensación, les quería compartir porque Gilberto lo sabe. Cuando comenzaba de repente, en este año y medio, 2 años, tenía conversaciones o comenzaba a hablar con una persona de algo normal. Y de pronto comenzaba a sentir un cosquilleo en los pies que me subía de pies a cabeza y yo no entendía qué era ese cosquilleo. Pero de repente comenzaba yo como a contarle cosas a esa persona o a preguntarle o de pronto estaba atribulada o estaba... Y yo terminaba diciéndole cosas que yo no le hubiera dicho normalmente. Y luego entendí, leyendo la Biblia, porque no sabía y no tenía como muy claro qué era lo que me pasaba. Es más, de hecho, pasaron muchos meses hasta que finalmente entendí yo siento como si, o sea, cuando necesito decirle algo a alguien, es como si corriera un frío de pies a cabeza, un escalofrío y se me eriza la piel, se me eriza la piel. Entonces yo he entendido que a veces, y digo cosas que no diría normalmente, es una sensación distinta. Sí. ¿Cómo puede una persona? Es muy personal. Es muy personal porque tú puedes sentir la felicidad y tú la sientes la felicidad porque la felicidad para ti es una, para mí es otra. Pero no deja de ser el mismo sentimiento. La felicidad. Asimismo es Ruach HaKodesh o Espíritu Santo. Es una expresión que puede traducirse como el aliento de Dios o Espíritu de Dios. Espíritu Santo. Es más, la mejor definición es la personificación del poder creador y vital divino a través del cual Dios participa en la creación y opera sobre ella. Esa es la mejor descripción que se puede dar. Eres el hacedor. Correcto. O sea, el que nos ayuda a ejecutar. Ayuda a ejecutar en automático. A ver, tenemos un creador. Es un creador y de él sale todo. Pero él deja, dentro de algunas cosas, tiene unas funciones automáticas, por así decirlo. ¿Me hago entender? Y las funciones automáticas las hace el Espíritu Santo.
Pero Jesús tiene otras funciones automáticas. Y es el perdón permanente a la humanidad. Es el último pacto que ha hecho el Creador, Padre y Madre, Dios Celestial, Abba, con esta humanidad. El último pacto. Entonces, la gente me pregunta, ¿todo esto está pasando? ¿Por qué? Porque ya están en los últimos tiempos. Claro que estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos desde el momento en que Jesús llegó, que es la presencia máxima de Abba en un ser humano, de Jesús, ¿sí? Llegó acá a sembrar un pacto con nosotros desde ese justo momento y dijo, ese es el último pacto, un pacto de amor, donde me entrego en vida como humano. Enviado por Dios. Así es. Y aún así, ¿qué hizo la humanidad con él? Él sabía que iba a pasar. Pero aún así albergaba, es tanto su amor que albergaba la esperanza de que no sucediera. Pero sucedió. Entonces, es muy difícil decir lo que estoy diciendo, pero es la realidad. Eso lo entendí. Lo entendí de boca de un ser que se llama Moshe. Y lo entendí de boca de ese ser, un anciano, el cual me pusieron de tutor en una de las moradas que estuve del Señor. Esto va a ser para otro programa. Correcto. Porque si no terminamos, no la hacemos hoy. Pero te hago una pregunta. ¿Cómo se activan los dones? Porque, bueno, leyendo en la Biblia están los dones, el don de profecía, el don de sanar, ¿cómo se activan los dones? O sea, ¿cómo hacemos nosotros para llamar que el Espíritu Santo, cómo hacemos para sintonizar ese Wi-Fi celestial? Nosotros siempre nos hemos enfocado en cómo sintonizamos los dones, cómo activamos los dones, cómo tenemos los dones. Lo que realmente importa es cómo podemos disfrutar y sentir al máximo la banda ancha de navegación de ese vínculo. El Espíritu Santo. Correcto. Sin dones. Así es. En la manifestación. Correcto. Nos enfocamos en la manifestación y no en el proceso creador de Abba que se está dando a través de ese ser que es parte de él. Teológicamente. Bueno, espérate, vamos a desmenuzar o sea, nos concentramos en el don y no en el proceso creador. ¿Qué significa eso? Sí. Tenemos que aprender a sentir y disfrutar de manera lo más permanente que podamos de nuestra cotidianidad la presencia del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, dentro de nosotros. ¿Y cómo? Ahí tenemos que, primero, el Padre dijo, había 3 condiciones. 1, amarme a mí por encima de todas las cosas. 2, amar a tu prójimo como a ti mismo, pero tienes que amarte a ti mismo de verdad, porque si no, no puedes amar a tu prójimo. 1, qué difícil es amarse uno a sí mismo. Y qué difícil es amar a tu prójimo de verdad como si fueras tú. Y 3, honrar padre y madre. Cuando hablaba de honrar padre y madre, no estaba hablando de padre carnal ni madre carnal. Estaba hablando de honrarlo a él. Porque cuando él se me presentó como soy padre y madre. Yo le pregunté, ¿Jesús? Y él me respondió, soy padre y madre. No me dijo no. No podía decirme no porque también era Jesús. Porque también Jesús era él. Eso lo entendí posteriormente, después de mucho tiempo de meditar sobre todo lo que me ha pasado, todo lo que me sucedió. Entonces, es bien interesante ver que hoy dialogamos precisamente con nuestro hijo y yo le decía, ten cuidado que la palabra tiene poder. Sí, ese es un don. Es un don. Ese don que tú a través de la fuerza de tu espíritu, porque necesitas esa conexión de esa llama, ubicarse en la banda que has de transportar, vibrar en la sintonía, por así decirlo, del Espíritu Santo, de Ruach HaKodesh, del Espíritu de Dios, llegar al Padre y tener como regreso, tener una dirección y una opción
diferente, que viene ya con manifestación de un fruto de lo que tú con el esfuerzo has logrado mediante el día a día de estar siempre conectado a la presencia de Dios, Abba, Padre y Madre Todopoderoso. No es una cosa de un día, no es una cosa de una noche, no es porque tengas palabras mágicas, no es porque necesites la música especial, no es porque necesites un entorno, aunque todo eso ayuda, no significa que una de esas cosas sean las que van a hacer que tú lo hagas. Lo que realmente lo va a hacer es tu intención y tu aceptación de que existe un padre y madre de amor, no castigador ni enjuiciador. ¿Es justo? Sí. ¿Te enjuicia? No. Vivimos las consecuencias de nuestros propios actos. Por lo tanto para el mal vivimos las consecuencias de los propios actos, para el bien también. Cuando nosotros actuamos tal y como Él nos ha pedido, sentimos y vibramos como Él nos ha pedido, la conexión es hermosa. O sea que si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude en nuestro actuar, vamos a estar permanentemente recibiendo como esos pasos que debemos seguir. Creo que no me he hecho entender. Okay. No es al Espíritu Santo al que se le pide. Okay. Es a Dios Todopoderoso, Padre y Madre. A través del Espíritu Santo. Hay que sentir al Espíritu Santo para que esa banda ancha lleve esa solicitud y permita liberar a Ruach HaKodesh le permita liberar el don que Él ha determinado que tú, de acuerdo a tu opción, a quien eres realmente, a quien Él te ve, puedes tener y puedes hacer uso de Él, no mal uso, buen uso, porque eso es otra cosa más. Pero qué difícil es para aquellos que se les ha concedido. Ellos creen que pueden tenerlo siempre. No es que a mí me dieron el don de hablar lenguas y de interpretar lenguas. Eso no es verdad, no es para siempre. Sucedió en ese momento porque tú vibraste o llegaste a una vibración energética, hablando en otros términos, llegaste a un nivel, porque es que tú puedes estar 100 voltios, 200 voltios, 300 voltios, 400 voltios, dependiendo del voltaje con que tú estés irradiando la presencia de Dios dentro de ti y la conexión que exista para que te ubiques en el canal. Entre más arriba estés en el canal, más va a fluir esa conversación con Él. Y más va a fluir el retorno, la respuesta. Porque no es solo ir, eso va y regresa. Las consecuencias de nuestros propios actos. Si nosotros estamos siempre promoviendo el bien, no solo de palabra, no solo para que el otro vea, sino porque nosotros somos el bien y nosotros somos bondad y nosotros somos amor, lo que nos va a retornar es eso mismo que estamos promoviendo. Y a medida que vayamos acumulando eso que nosotros estamos dentro de nosotros promoviendo, la respuesta que va a regresar va a ser mayor y más rápida. O sea, se está estableciendo el vínculo, o sea, una conexión mucho más fluida. Ahí voy. Entonces ya no va a ser un telegrama que es interrumpido. No. Va a ser el vínculo. Cuando hablamos de vínculo es permanente. Como ya tú tienes como, lograste enganchar y lograste como conectarte definitivamente con. Correcto, así es. Aquí quería leer algunos comentarios que tenía pues a varios de nuestros amigos que nos están escuchando. Carolina dice, el vínculo, el Espíritu Santo mora en nosotros, sus hijos, es hermoso y se manifiesta cada quien como Él lo desee. Todos tenemos experiencias con Él de alguna manera.
Amanda pregunta, ¿todo esto te lo dijo Jesús en tu conexión o encuentro con él? No. Tú lo fuiste viviendo. Cuando la parte inicial no fue Jesús, fue Abba. Abba, Padre, Madre. Sí, la parte inicial fue Abba. Luego me amplió sobre qué era ese río, me lo amplió el arcángel Miguel. Y luego, cuando iba caminando con Jesús, que él se iba a dirigir hacia el árbol ese árbol enorme, que después me dijo Miguel que ese era el árbol de la vida, cuando él me venía explicando quién eran los tres. Eso lo hizo Joshua. Joshua explicó quién eran los tres. Bueno, dice Ludi, las manifestaciones del Espíritu Santo se manifiestan de diferentes formas. Es algo supremamente hermoso, hay que vivirlo, así es, Ludi. Carolina dice, bueno, puedes sentir ese cosquilleo, puede ser llanto, caliente en el cuerpo. Hace poco fue una sensación de llanto, pero el llanto no era de tristeza, sino de gozo. O sea, lloraba, pero no por angustia, sino como que hay una cosa que no sé cómo describirla, pero bueno, saludos Diego, aquí hay Gisette también, Feli, quiero y hay una pregunta que me dicen, ¿cuál es el mensaje que te dio Jesús para servir en la tierra? No fue Jesús, fue Abba, y yo me devolví ya al final a regresé mi rostro porque dije, Señor, si tú me dejas regresar, los que regresan tienen que hacer algo, alguna misión, algo. Y él solo se rió y dijo, te lo haré saber. Y creo que todavía estoy dejándome hacer saber todo lo que, y cada día aprendo más, cada día siento más, tengo más claridad sobre lo que ha sucedido, tengo más claridad sobre lo que ha pasado. Hay algo que yo quiero, antes de separarnos del tema, algo muy importante. Cuando ya tú tienes la clave del Wi-Fi y ya tú has vibrado y tu vibración está permanente, ¿sí? Cuando tú necesitas comunicarte, ¿qué sucede? Es en automático. Eso se mantiene en ti, en tu rutina diaria, pero se mantiene como en una onda tranquila. ¿Me hago entender? Pero cuando necesitas que no sea una onda tranquila, ahí está inmediatamente. Es como si... levantaras el teléfono. Es como si te vas acercando al sitio del rango donde el Wi-Fi está y ¡puc! El teléfono se conectó automáticamente porque ya tiene el código, la clave para poder entrar a esa red. Para ti es fácil sentirlo. Ahora sí. A mí me cuesta. Y le pido, a veces me cuesta, pero a veces, con lo que dices tú, es súper... Y a veces es también inconsciente. Sí. O sea que, dice miércoles, algo está sucediendo, pero no sé qué. Ya hay un momento que yo te lo he dicho, no me puedo separar ya de eso. Ya hay momentos que tú llegas al punto de que no te puedes separar. Y hay momentos en que no solo me uno cuando quiero yo a mi voluntad, sino que es a la voluntad de él. ¿Sí? Y es bien interesante. Y me pasa en la cotidianidad, me pasa con pacientes, me pasa con personas. Le digo palabras clave y esas palabras, pequeñas palabras que me dicen, dile, pueden tornarse en una explosión de amor o en una explosión de rabia o de llanto. Y lo hemos vivido día a día. ¿Sí? Muy difícil, y es muy difícil de sentir, es muy difícil de expresar. Hay personas que incluso han, ante esas expresiones mías, que no son mías, las dice mi boca, pero no son mías, son puestas ahí por el vínculo. Hay personas que incluso han llegado a negar la presencia de Dios, la existencia de Dios. Así es. ¿Ya? Pero sabemos que lo hacen porque tienen un dolor intenso en su ser muy fuerte. Pero ellos lo van a llegar a ver.
lo van a llegar a ver y van a llorar y tendrán que trabajar muy duro para poder unirse al Padre y Madre Celestial. Ese aliento se puede decir figuradamente que nos habla, ¿sí? Pero es realmente una fuerza creadora, vivificante, que está en nosotros, nos cambia el temperamento, dejamos de ser lo que normalmente hemos sido para tener una tranquilidad ante momentos muy difíciles. No es fácil, es difícil de manejar, es muy difícil de manejar, es muy difícil aceptar todo esto. Nosotros nos han llenado de tantos paradigmas y tantos límites, ¿sí? Que nosotros mismos ni nos creemos que somos hijos de Dios. Y lo somos. La prueba de ello es que somos la llamita de esa presencia. Así tenemos es. Una llamita de esa presencia. Buscamos a Dios en todos lados y lo tenemos dentro de nosotros. Sí. Esta fuerza creadora y vivificante que es Ruach HaKodesh crea y mantiene lo creado. ¿Cómo así? Yo aquí estoy preguntando, a mí me encanta hablar contigo. Es como porque... Yo a veces le digo a Abba cariñosamente el jefe, ¿no? A Dios todo, por eso le digo el jefe. El jefe, perdonen que lo diga de esa manera, pero él sabe perfectamente que le digo así, no tengo pena por decirlo. El jefe diseña y establece todo el proceso de la creación. Cuando él establece todo el proceso de la creación, ya en automático, por así decirlo, Ruach HaKodesh ejecuta. Comienza a ejecutar en automático. Ruach HaKodesh es la presencia de Abba, Dios Todopoderoso, en todo. Y cuando digo en todo, es en todo. Alguna vez, algún amigo me dijo, es una expresión muy panoteísta. Yo, esos términos, yo no soy mucho de esos términos. Le dije, ¿qué significa panoteísmo? Me dijo, el panoteísmo significa que creen que Dios está en todo, hasta en la arena. Sí está. Sí está, porque la arena es creación. Ahora, que no está como la presencia de lo que nosotros tenemos en nuestro interior, la presencia de Abba en nuestro interior, que es la llama, pero sí está de otra manera. Está como Ruach HaKodesh. O sea, cuando hablan los aborígenes, hablan los indígenas, los mamos de la sierra, hablan de la madre tierra, están hablando de Ruach HaKodesh. Que ellos le pongan la madre o lo pongan en un contexto sexual. ¿Por qué? Porque todo el tiempo está regenerando y tiene a sus hijos. Y mantiene a sus hijos. Pero esa puede ser la parte femenina de Dios, de Abba. Por eso se dijo, soy padre y madre. Yo, para mi entendimiento, Ruach HaKodesh es la parte femenina de Abba. Es la parte permanente que está todo el tiempo encima, transformando. Ejecutando lo que... Creando y manteniendo, transformando. Es algo hermoso. Cuando tú alcanzas a dimensionar todo eso, es hermoso. Yo creo que sería interesante si alguno tiene preguntas al respecto, que lo manifiesten a través del chat. No es usual, pero me gustaría disolver dudas porque esto es complejo. O que alguien nos comparta lo que ha vivido. Por ejemplo, bueno, aquí nos dice, Dios es uno y se manifiesta en tres funciones principales, como creador y padre, como hijo redentor y como Espíritu Santo, Espíritu santificador. Katia dice, cuando el Espíritu nos convierte a Él, deposita su Santo Espíritu en nosotros. Él es el Espíritu Santo quien hace la obra de santificación en nosotros, es nuestro ayudador, guía, consolador y quien nos enseña a orar. El intercesor dentro de nosotros es el adorador dentro de nosotros. El Espíritu Santo es el poder de Dios en nosotros. Él vive su vida, así es, en nosotros. Así es, Katia.
dice, bueno, dice Carolina, es un proceso, solo tienes que anhelarlo, es maravilloso con tu palabra. Bueno, gracias, Luzme. El Espíritu Santo es quien nos ayuda a vivir la vida cristiana, que no es fácil. Sin él no podríamos vivirla. Yo tengo que compartir algo que nos sucedió hace poco, y es que tuvimos pues a mi suegra convaleciente por una fractura, y yo le decía a Gilberto, es tan distinto sentir esa paz, porque todo lo dejamos en manos de Dios, y que Dios la iba a sacar adelante, y sabíamos que no teníamos que temer. Y fue es tan distinto sentir este proceso, al sentir de pronto cuando tú te enfermaste. Y era, bueno, lo primero que yo pedí, Señor Espíritu Santo, que se mantenga, porque nos dio la fuerza necesaria y la tranquilidad necesaria para poder llevar todo esto. Después nos salió el cansancio, y eso es normal, pero nos dio como esa fuerza que necesitábamos para llevar estos días que fueron muy difíciles. Así es. Todos creen que el hecho de tener al Espíritu Santo en su interior son personas muy tranquilas. No. Porque Ruach HaKodesh se manifiesta en sus niveles de forma diferente. Cuando hablábamos cómo es la manifestación, que tú preguntabas cómo se manifestaba, uno lo puede sentir como el frío, otros como el escalofrío, como el cosquilleo, otros lo pueden sentir como un viento frío que de pronto pasó a través de ellos. Y otros podemos sentirlo como un fuego abrasador que sale de nuestro interior. Y muchas veces ese fuego abrasador es para darte la fortaleza y para luchar en un determinado momento. Pero el frío puede ser la fortaleza para poder calmar, tener tú la paz que necesitas en ese momento. Entonces realmente Él obra de diferentes maneras. Así como lo hace Abba, Dios Padre Todopoderoso, también lo hace Ruach HaKodesh, obra de diferentes maneras. Es muy importante saber que el Espíritu Santo, cuando habita en una persona, lo purifica, elevando su nivel moral. Moralmente, la persona tiene un nivel diferente. Pero ojo con eso, porque la persona puede sentirse en ese momento como santificada. Y no es verdad. Y no es verdad. Sí está santificada, pero no es Él. Es la presencia del Espíritu Santo en ti. No eres tú el santo. Santo solo es Él. O sea, nosotros tenemos al tener la presencia, nos sentimos santificados, pero no por nosotros. No porque yo soy Pamela, porque yo soy la más, sino porque el Espíritu Santo mora en mí. Sí. Y eso me hace mejor. Y cuando esas personas se llenan de soberbia, y de que ese es un momento de debilidad. Y entonces ahí lo pierden. O sea, que tiene que estar uno navegando en la humildad, navegando en la... Qué difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Y en un inicio de todo este proceso, yo sentía que yo era un yoyo. Sube, baja y me quedaba como durmiendo abajo, como cuando se duerme el yoyo. O sube y no quería, subía tan rápido que me hacía daño, me golpeaba. ¿Sí? O a veces subía suave haciendo mar. Es muy difícil. A veces, bueno, aquí pregunta Amanda, ¿cómo llegar al Espíritu Santo? A través de la presencia de Dios en nosotros. La presencia de Abba en nosotros, Benjamín. Pedir la asistencia de Él. Decir, y pedir. Conéctame con el Señor, yo quiero estar cerca de ti. Bueno, en mi caso ha sido así, o sea, como, Señor, yo quiero, lléname del Espíritu Santo. Recuerda, nosotros vivimos las consecuencias de nuestros propios actos. Nuestros actos de amor y bondad día a día. Con todo lo que circunda nuestro día a día. Con el ser amable con el otro, con entender de pronto la necesidad del otro, con no ofuscarse,
Yo me sorprendo, bueno, me sorprendí el viernes pasado que nos chocaron, y yo sorprendentemente todo lo cogí con una calma. Me dio rabia después, pero me lo cogí con una calma. ¿Eso es de pronto también ese tipo de acciones? Sí, son los tipos de acciones, pero es estar conectado permanentemente. Nosotros tenemos que ir transformando nuestro ser en ese ser de amor. Pero recuerden que voy a dar una explicación muy sencilla. Unos padres aman a un hijo, ¿sí? Pero los padres aman al hijo, pero tienen también que reprenderlo y decirle, esto está mal hecho. Y eso es un acto de amor de los padres. Pero nunca dejan de amar al hijo. Pero nunca dejan de amar al hijo. La ventaja de acá es cuando tú logras ya la conexión en permanente, como habíamos hablado, subiendo nuestros niveles de vibración, como vibración de amor, la consecuencia de los actos diarios. O sea, tratar a tu esposo con amor, tratar a tu hijo con amor, tratar a las personas que te circundan con amor, o sea, llenarnos de amor en cada uno de nuestros actos. Y obviaste algo, tratarnos a nosotros mismos como amor. Vernos al espejo y amarnos, porque ese fue el segundo que me dijo. Fue ese. Entonces es difícil. Ahora vas a amar después a todo el resto basado en la experiencia de haberte amado a ti. Pero así mismo como va el nivel de un amor verdadero, no un amor carnal, estamos hablando del amor de Dios en nosotros. Cuando logremos ese nivel, entonces va a ser muy diferente. O sea, es todo un proceso de ir nosotros depurándonos también como personas, de dejar como pues la rabia, la furia, todos esos sentimientos negativos, y en la medida en que vayamos como modelándonos interiormente, así mismo vamos a mejorando la conexión, quitando esa basurita que nos va. Sí. Hay momentos en que tú tienes que reaccionar con fuerza, pero no significa que dejes de amar, como hablábamos ahorita del hijo. Pero hay momentos en que reaccionas con fuerza con el prójimo. Y con rabia. Pero el problema es el sentimiento de la rabia. Eso es lo que nos quita. Eso es lo que nosotros como seres dejamos que nuestra parte carnal, como decía Pablo, maldito aguijón de la carne, dejamos que la carne predomine ante lo divino que está en nosotros, como hijos de Dios. Hay algo muy lindo. Yo le decía a un arcángel que me acompañó, que era Miguel, que fue el que más dialogó conmigo, porque yo, como bien lo decía en el testimonio inicial, hablaba mucho, él hablaba mucho, pero le doy gracias por hablar mucho porque me enseñó mucho. Aunque en el momento de pronto no le prestaba atención suficiente porque estaba embelesado, y eso quiero que me entiendan eso, que tú estar allá te embelezas con todo lo que ves. Como un niño chiquito cuando exacto, como vas a una ciudad de hierro, cuando tú vas a una parque de diversiones, un niño lleva a una parque de diversiones y el niño queda atónito con todo. Y entonces le está diciendo al lado del papá, diciéndole, cuidado aquí que tú sabes que no puedes montarte en esto, porque te puede hacer daño. Pero en ese momento el niño está pensando y viendo todo eso, que le parece maravilloso. Hay algo muy importante ahí, él me decía, nosotros alimentamos la presencia de Ruach HaKodesh en nosotros. Yo le decía, ¿cómo así? ¿Cómo alimentamos nosotros la presencia de Ruach HaKodesh en nosotros? Me dijo, nunca debes perder la presencia de Ruach HaKodesh en ti. O sea, siempre tienes que mantener esa sensación de la presencia del Espíritu Santo en ti. Siempre. Para que sea lo que dice el título de esta charla, sea un vínculo. Eso lo entendí. Es lo más difícil de todo. Es lo más difícil de todo. Pero no quiere decir que no podamos hacerlo, porque
Por algo me enseñaron eso para explicarlo, porque todo esto tengo que explicarlo para que las personas en palabras de hoy entiendan lo que eso significa y puedan hacerlo y no se dejen llevar por aquellos que hablan de pases mágicos ni que hablan de cantidad de cosas extrañas que realmente no son la esencia. No son la esencia. Porque a veces buscamos afuera, y a mí me pasó, o sea, yo creo que a todos nos pasa cuando estamos buscando tener esa conexión con el Padre, nos sucede y terminamos como buscando afuera como la fórmula mágica, buscando mil cosas y no la encontramos y es frustrante. Entrar dentro de uno mismo, sentir, saber, o sea, yo creo que el aprendizaje más importante para mí en todo esto que ha sucedido durante lo que sucedió en el 2020 y que ha venido sucediendo a través del tiempo es el tener la certeza de la presencia de Dios en nosotros. O sea, sí. Todos la tenemos, todo. Voy al templo, a la iglesia, a buscar a Dios. Dios está en nosotros. Y creo que la pandemia lo demostró también, porque como duramos encerrados tanto tiempo, tuvimos que orar en casa. Y al orar en casa, tuvimos que hacer nuestro templo, o sea, prácticamente la casa fue nuestro templo, pero muchos no somos conscientes de eso. No fuimos conscientes, entonces buscábamos como, bueno, la oración, pero ir que oír a la misa, y eres la oración, o sea, Él está aquí. Yo creo que fue el aprendizaje más grande de todo, fue la primera frase, yo lo vi orando por mí, el saber que mi espíritu estaba en una llamita, que tú la pudiste ver o viste a alguna de las personas. Bueno, Katy es una de las personas que nos está escuchando y va a salir en este programa en alguna ocasión para que nos cuente. Ella y Polita, que están aquí, que ya las vi, pero es el saber y tener la certeza de que Dios nos escuchó y de que nosotros estamos ahí en la forma de una llama. Así es. Y es bien importante, esas dos personas, una cuando vengan a nuestro programa, una de las preguntas que deben prepararse, que les voy a hacer indudablemente es, ¿qué sintieron ellos en ese momento? Así es. Porque es que todos reaccionamos diferente. Uno puede reaccionar con una alegría súbita, otros pueden reaccionar con un gozo y puede haber lágrimas, llanto, pero puede llegar a arrodillarse al Padre al máximo, pidiéndole su presencia, pero realmente es que está en su presencia, los está tocando. Yo, ahora que tú estás hablando de eso, de qué se sintió cuando, que lo repetí en otro programa, pero lo digo ahora, hay una canción de Jesús Adrián Romero que se llama Sumérgeme en el río de tu espíritu. Y esa vez, cuando yo sentí, que fue la primera vez que yo sentí al Espíritu Santo, que fue como el cántaro cuando se rompió, que te deshacen y te vuelven a crear. Estaba yo cantando esa canción y fue una canción que para mí fue quebrantadora y sentí eso, o sea, era él ahí adentro de mí y a mí en ese momento lloré muchísimo, lo que yo nunca había llorado en mi vida. Fue eso, o sea, como el sentir algo que no sé cómo describir dentro y que fue prácticamente lo que me rompió. Uno de los ancianos que tuve de maestro se llamaba Ishai. Él me decía, el cristianismo, los cristianos, los que creen en Cristo, en Jesús, el Cristo que llaman ustedes Joshua, ¿sí? La presencia de Dios en un ser humano. La pueden manifestar de diferentes nombres, pero realmente lo que importa es que esa presencia es la presencia de Abba en un plano, en una morada. Esta morada esta es una morada. Eso lo hablaremos en otro momento porque sí, es mucho más complejo. Ya estamos hablando, este es el nivel 3 y vamos a hablar del nivel 15 por ahí. Pero vamos a hablar después, sí, porque ha sido difícil. Este es muy complejo. Ahí necesita Espíritu Santo hablar de él. Es tan complejo, ahora más complejo hablar de eso.
decía Ruach HaKodesh. Está compuesto como por 7 franjas diferentes. Y lo dicen los hebreos, lo dicen los ortodoxos, lo dicen los católicos y lo dicen los cristianos en general, porque ortodoxos y católicos y protestantes, todos son cristianos. Todos son cristianos. Ahí el cuento fue el dogma, pero lo que importa realmente es la esencia del ser, de lo que es, de la verdad. Hablaba de los 7 y se manifiesta como 7 dones. Tanto así que Pablo en la primera carta a Corintios, creo que es 1 Corintios 13 o 12, no estoy muy seguro de ello, habla Pablo sobre el respecto, ¿sí? 1 Corintios 12, ¿sí? Habla Pablo al respecto y dice, habla de los 7 dones. Asimismo, Isaías también habló de los 7 dones. Entonces, es algo bien importante. Cuando habla de esos 7 dones, eran, como decir, son bandas de Wi-Fi y tú circulas en las bandas de acuerdo a tu intensidad, de acuerdo a lo que tú eres en representación para Ruach HaKodesh, para el Espíritu Santo. Y de acuerdo también, digo yo, que lo que Dios te quiere, en dónde te quiere poner. Sí y no. Porque si no, yo... Te quiere poner, no es porque te quiera poner, es porque tú has construido ese nivel de santidad, por así decirlo, en ti, que determine a qué vibración estás. Entonces tú puedes comenzar con 100 voltios, pero si ya tú estás en 400 voltios, estás en otra banda. Sí me hago entender lo que... Si sí. Trato de hacer la homología con el Wi-Fi, ¿sí? Okay. Entonces, dependiendo de cómo estés ya tú en tu interior, la aceptación, la permanencia en el vínculo, entre más tiempo estés en la permanencia en el vínculo, pues mucho más fluida es la comunicación y mucho más fluidos son los dones. Y los dones no necesariamente son un don específico de una persona. Los dones, Él los da en el momento que cree que debe darlos y no son permanentes. No es estático, exacto. No son permanentes, van y vienen. Van y vienen. Entonces, no, es que tú tienes don de sanidad. Tú no puedes señalar a decirle a una persona, tú tienes don de sanidad porque tú no eres el que lo dices. Quien lo determina es Dios a través de su Santo Espíritu, de su aliento divino. Pero tienes que haberte ganado eso. Al revés de muchas cosas de lo que sucede en el reino del Señor. Los dones se ganan. Se ganan con tu nivel de amor hacia Abba, hacia Dios Padre. Manifestado en amarlo a Él, amar a los demás y amarte tú. Correcto. O sea que prácticamente todo se reduce a amar. Amar, y que es lo más difícil. Es lo más complicado, ¿cierto? Total. Unas preguntas aquí para poder... está Jennifer, saludos. Enrique Yija pregunta, ¿es la misma vivencia cuando estuviste en coma y ahora en estos momentos? No, es diferente. Allá fue una experiencia inducida. Ahora es una experiencia consciente de lo que tuve en la experiencia inducida en la vida del día a día acá. Pocas palabras, allá yo perdí todo vínculo a lo que estaba sucediendo alrededor. Aquí tengo un vínculo con lo que está sucediendo en mi entorno, a mi alrededor. Okay. Y eso es lo importante. Por eso es una conexión consciente. Por eso es que te digo todo el tiempo, tú lo sabes y te lo manifiesto todo el tiempo. La mitad de mi cuerpo está allá, la mitad está acá. Es un decir. Es decir, ya me siento que estoy como en la mitad de ese flujo, de ese Wi-Fi. Pero es tan difícil pasar un poquito más arriba. Muy difícil. Y creo que yo llegué ahí por el impulso de lo que me pasó. Pero subir un poquito más es muy difícil. Muy difícil.
Amanda pregunta, bueno, otra pregunta es, ¿cómo llegar al Espíritu Santo para ver su manifestación en nosotros con amor, dándole gracias y obedeciéndolo? Bueno, ya lo contestamos. Lo contestó ella misma. Sí, lo contesta. Bueno, y Gilberto también lo dijo. Otra pregunta que está, ay, mi mamá me está viendo, qué chévere, mami, un abrazo, un beso. A diario dice, estamos en proceso de santificación porque muchas veces fallamos. Es por esto que debemos estar claros en los frutos del Espíritu. Lo encuentras en el libro de Gálatas. Qué lindo, gracias. Más del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Gracias, Caro, por tu aporte. Muy importante. Muy importante, Carolina. Te agradezco eso. Voy a tomar nota porque no lo he leído en la Biblia esa parte y me aporta a lo que he vivido y a la experiencia que he tenido y lo que sigo viviendo. Gracias, voy a leerlo con detención. El fruto del Espíritu es estar en gozo, en paz, en paciencia, lo que, bueno, te digo entonces que estoy bien porque cosas que a veces me impacientaban, me daban rabia, ya como que pierde uno como que, ay, no, o sea, ¿por qué me mortifico? No valen la pena. No valen la pena sacarme de ese estado de paz en el que estoy. Obviamente, pues, es difícil porque todos somos humanos y a veces nos sacan la piedra, como decimos en Colombia, nos ofusca, pero entre más hay momentos donde lo que soy yo hace 2 años, cierto, sí, es diferente porque ya es poco lo que me saca del centro y yo creo que ese es un proceso también en el que nosotros, si le pedimos al Espíritu Santo, modera mi genio, modera mi intolerancia, modera mi perfeccionismo, porque el perfeccionismo a veces nos hace intolerantes, beligerantes, a veces nosotros queremos mandar a los hijos a hacer, o sea, una cantidad de cosas que de pronto no nos corresponden a nosotros y más bien le decimos, Señor, obra en él, obra en mí, y poco a poco vamos nosotros cambiando esa realidad y cambiando también ese sentimiento que nosotros tenemos. Bueno, otra comentario, comprender que somos instrumentos del Espíritu cuando oramos y le pedimos con fe, así es. Eli, te mando un abrazo grandísimo, el templo somos nosotros. Jara, un abrazo. Y aquí hay una pregunta, dice, Gilberto, ¿has mantenido y fortificado tu relación con Abba? Sí. Así es, sí. Así es. Yo creo que es entre más lo sentimos, hay veces donde hay unos, bueno, en mi caso, donde a veces siente uno que se aleja y entre más uno siente esa sensación, de pronto hay que agarrarse mucho más porque tenerlo a él al lado es una cosa maravillosa. O sea, vuelvo y les digo, cuando uno pasa por dificultad y tiene a Dios en su corazón y tiene a Jesús en su corazón y tienes la conexión con el Espíritu Santo, la dificultad más grande, la situación más grande, no la ves como el final de todo y el acabose, sino lo ves como una situación que te va a permitir crecer, que te va a permitir fortalecer tu relación con Dios. No es fácil, pero es algo que poco a poco se va haciendo. Sí, la clave de eso está en Ruach HaKodesh, en el vínculo. Mantenernos unidos al vínculo. No perder nunca ese Wi-Fi. ¿Sí? Mantenerte en Wi-Fi, si sea que baje un poquito la sintonía, pero no puedes perder la señal, porque ya después es muy difícil que vuelvas a entrar a la señal. Reiniciar es difícil. Correcto, es muy difícil. Entonces te toca apagar y volver a prender. No, yo no quiero que me apaguen otra vez y volverme a prender. Sí, ya conocí eso. Ya y la sensación es maravillosa. Ya lo conocí. Es que ya lo conocí. Porque quiero dejar de sentirlo. Así. Al contrario, cada día quiero sentirlo más en mi corazón. Cada día lo quiero sentir más en mi presencia. Cada día trato de hacerlo sentir más a las personas que me circundan. Es algo que todo aquel encuentre la voz de aliento, que todo aquel encuentre, no soy perfecto, soy un humano,
y nosotros los humanos tenemos imperfecciones, muchísimas, pero es importante dejar salir el amor de Dios en nosotros, porque cuando eso resplandece de tal manera que las imperfecciones no se ven y están ahí, pero el brillo es mucho más. Pero el brillo es mucho más fuerte. Así es. Entonces, lo importante es dar tu amor sin condiciones. Y es lo más difícil de todo. Así es. Amar sin condiciones. Porque siempre estamos condicionándonos a si te portas bien, te quiero. Si haces lo que yo te digo, te quiero. Si o sea, ojo, te quiero, no te amo. Te amo, bueno, te amo. O sea, pero es siempre condicionado a, y amar sin condiciones es supremamente difícil, pero Él nos ama a nosotros sin condiciones. Nos ama terco, grosero, o sea, nos amó tanto que dio a su Hijo. Así es. Y con todo eso nosotros... Que para algunos dio a su Hijo. Pero Él... Para mí, después de lo que experimenté, entendí que fue Él el que bajó en forma humana, que nosotros lo llamamos Hijo, porque realmente era una parte muy pequeña de Él, era lo máximo que cabía en un ser humano sin deshacerse. Porque la presencia de Él en un ser humano, en su máxima expresión, deshace en un ser humano, porque no cabe. Esa presencia, esa fuerza no cabe toda en un ser humano. Pero el máximo que podía soportar la materia que nos compone, entre comillas materia, ¿sí? Eso también hay que replantearlo, porque todo de acuerdo a cada morada. Eso lo vamos a hablar en otro día, porque sí. Gilberto quiere hablar de las moradas y ese tema lo vamos a hablar. No, es que no puedo tocar las moradas porque es muy amplio, eso es mucho. Lo que importa son los 7 dones. Pero Gilberto, esta llamita que nosotros tenemos adentro, la podemos hacer más fuerte, sí, más grande. Sí, con amor incondicional. Con amor incondicional. Es que el vínculo te da la conexión con la fuente. Hay una fuente, una planta de energía. Hay unos cables, que es el vínculo. ¿Sí? Los cables te dan la conexión. Si tú te enchufas a los cables, tú vas a tener la conexión. Pero entre más cerca estés tú en los cables, fuente, más fuerte va a ser lo que tú estás recibiendo. Hasta que llega un momento en que ya no eres tú, sino que te uniste. Así es. Morada 50. Ya. Va a ser muy pronto lo de las moradas para que no se nos... Dice aquí, cuando tenemos verdadera fe, las dificultades las vemos como un aprendizaje. Así es, los amparos y lo hemos vivido y cada día aprendo muchísimo más de las dificultades y ya no son problemas, son circunstancias, son situaciones y llevarlas de la mano de Dios ha sido supremamente distinto a como la hubiéramos podido llevar sin Él. O sin ser conscientes que Él está al lado nuestro, porque Él siempre está, sí. Pero la conciencia de que esté al lado nuestro es lo que nos falta. Ojo, está dentro de nosotros. Pero no somos conscientes. Estamos dentro de nosotros, pero lo que mantiene viva esa llama de la presencia de Abba en nosotros es la fuente. Es el vínculo. ¿Sí? No, a lo que me refiero es que nosotros vivimos una vida donde no somos conscientes de lo que tenemos dentro. Así es. De que Dios está con nosotros, así estemos pasando por valle de sombra y de muerte, ¿cierto? Así es. Y cuando tú no eres consciente de eso, te sientes absolutamente solo, te sientes absolutamente desamparado, te sientes minúsculo, te sientes vulnerable. O sea, eso fue lo que yo sentí cuando nos sucedió, cuando vivía mis distintas situaciones de la vida, porque esa es la realidad. Eso era, y en la más grave que tuve, que fue cuando tú estuviste enfermo, esa vulnerable, solo, triste, cuando tú te haces consciente, porque es que Él está ahí, esperando en qué momento tú eres consciente de que Él está contigo, es lo que yo siento. Cuando tú eres consciente de que Dios está contigo, de que Él te va llevando, de que todo va a estar bien,
pase lo que crees que es bueno y pase lo que crees que es malo, todo va a estar bien porque después siempre hay un plan perfecto que él encaja poco a poco. Cuando tú ya eres consciente que él está ahí, te acompañando. Y cuando vas alimentando ese vínculo, ¿cierto? Cuando vas conectando y haciendo más fuerte el vínculo, la carga se aligera. Yo quiero aprovechar este momento para darle gracias a todos aquellos que están ahora mismo conectados y que oraron porque yo regresara a esta morada nuevamente, a estar en presencia de mi familia que tengo ahora aquí en este momento. Y le doy gracias y les digo algo, cuando oraron fueron escuchados, lograron ser escuchados. No sé cuántos, solo tengo la constancia de 3 personas. 4. Pero había muchas llamitas. Había 5, 6, 7, 8, 9, de pronto hasta 10 que me consta o más, pero no de todos, ¿sí? Porque hubo mensajes específicos para personas que decir lo escucharon. Lo que pasó con mi hijo, escucharon, lo escuchó, ¿sí? Lo escuchó Abba, que hasta se molestó, ¿sí? Entonces realmente lo que quiero manifestar en este momento es una circunstancia de agradecimiento a todos aquellos dentro de los que están aquí presentes. No digo nombres porque no quiero limitarme a 2 o 3 nombres. Gracias por estar conectados con Abba. Gracias por aceptar al Espíritu Santo como fuente, como vínculo para hacerle llegar a Abba, Dios Padre y Madre, ese sentimiento que ustedes tienen de amor en su corazón, de bien. Síganlo fortaleciendo por muchas otras personas y por ustedes mismos también, porque no es malo pedir para nosotros mismos, porque nosotros tenemos que amarnos a nosotros mismos para poder amar a los demás. El tema es cuando nos amamos a nosotros mismos y no amamos a nadie más. Así es. O sea, todos los extremos son malos. Ojo, que eso es uno de los mandamientos que está pegado, son conexos. Ama a los demás. Si nosotros amáramos a los demás como nos amamos a nosotros mismos, entonces el resto de los mandamientos sobraría, porque tú no robas a los demás si no quieres que te roben a ti. No matarías a los demás si no quieres que te maten, o sea, que te maten. No desearías a la mujer del prójimo porque no desearías que te quitaran a tu esposo o a tu esposa. Entonces, yo creo que los 4, amar a Dios sobre todas las cosas, amar. Yo no me meto en esa parte. No, a lo que me refiero es que el amarnos a los demás como a nosotros mismos, además es una tarea muy fuerte porque muchos de nosotros queremos amar a todo el mundo, pero nosotros mismos no nos damos el espacio para amarnos. Así es. Y muchas veces se concentra tanto en vivir la vida de otros que no viven la suya propia. Y al no tenerlo van perdiendo la capacidad de intervenir en la vida de otros porque perdieron la capacidad de vivir su vida. Pero eso es otro tema. No, estamos hablando del amor. Okay. Perdieron el amor por sí mismos, creen que dando el amor a otros no se aman a los demás, pero no se dedican a aman y entonces no alcanzan a sentir la sensación o el nivel de amor máximo que puedes llegar, que es amar a tu esencia como hijo de Abba, de Dios Padre y Madre Todopoderoso, ¿sí? Y aceptar a los otros también como hijos de Abba, Dios Padre y Madre Todopoderoso, como hermanos. Ese es el verdadero sentido de hermanos. Resulta que Dios Padre Todopoderoso bajó en un cuerpo humano y se hizo hermano. Y dijo que es mi hijo. Dijo, ese es mi hijo. Porque esa es la partecita de él. O sea, de lo que compone ese ser. Ese padre y madre parieron un pelado. Y ese pelado fue Joshua. Por eso dijo, que haya mi hijo. A la parte de Dios Madre y Dios Padre, que tuvieron a un hijo con un vínculo permanente. Porque el vínculo es la madre y la presencia, la fuente, el Padre. Esa es la conclusión que llegué después de mucho tiempo, ¿sí? De estar en esas conversaciones largas que tengo con los tutores, por así decirlo. Son diferentes, ¿qué puedo hacer?
pasa, simplemente pasa. Uno aquí, bueno, Caro está. Carolina, eso Carolina se redacta genial, mejor dicho. No, y escribe, no quiero hermanos que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eran gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por lo tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en Dios, es el mismo. A cada uno se le da la manifestación del Espíritu para provecho, porque esta es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe, a otro dones de sanidad, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento. En fin, qué chévere. Gracias, Caro. 12, Primera de Corintios 12. Ahorita así se menciona. Así es, sí. No, genial. A mí me parece este tema, es un tema complejo, es un tema que da para conversar. Bueno, estamos a las 9:19, 8:19 hora México. Nos da para conversar y también para reflexionar sobre cómo nosotros podemos día a día ir perfeccionándonos, la búsqueda de la presencia de Dios permanente, constante. Nosotros tenemos que ser unos permanentes buscadores de la presencia para que Él pueda estar siempre con nosotros y que el Espíritu Santo de la conexión siempre esté limpia y no se nos vaya esa señal. ¿sí? O sea, que la señal siempre esté que el Wi-Fi siempre esté prendido. Esté funcionando. Es la mejor manera, creo yo, que hemos encontrado como para explicarla, porque es muy difícil. O sea, a mí se me ha hecho difícil la explicación. Bueno, se me hizo fácil cuando tú me dijiste, mira, es el Wi-Fi con el Señor, con la presencia de Dios Padre y más. Ojo, ahí en 1 Corintios 12 dice claramente los atenuantes de ello. O sea, dice claro el por qué y el cómo. Ahí hay que leerlo con mucha calma. Y leerlo, no por leerlo, porque eso es algo también que pasa. Muchos leen las escrituras, las leen por leerlas, porque creen que leyendo por leer ya es suficiente. No, hay que pedir la presencia del Espíritu, de Ruach HaKodesh, para que nos abra el entendimiento. Correcto, para que nos conecte. Y al conectarnos, la forma en que vamos a verlo no es solamente dentro de nuestra mente, sino que lo vamos a ver en forma práctica, en lo que circunda nuestro día, en lo que circunda nuestra presencia, en lo que circunda nuestra esencia como seres en este plano. ¿Ya? Te quiero darle gracias a Zenaida Viñas, que nunca, siempre ha estado presente en nuestros programas, ¿sí? Igual a Shadia María. Muchas gracias por estar siempre presente y escuchándonos. Hay mucho que tenemos que conversar, hay mucho aún que tenemos que decir, y creo que lo que importa, esto apenas vamos por un pedacito ni siquiera del nivel 1. ¿Sí? Hay que ir programa para rato. Le damos gracias al Capi, sí, y a Logan de la emisora Starlight Radio, porque es una oportunidad que tenemos. Dios nos hace todo perfecto. O sea, una oportunidad que surgió de la nada. Adri, te mando un abrazo de Adriana. Surgió la oportunidad de poder hablar y Amanda nos decía, bueno, ¿y cuál es la misión? Yo creo que parte de la misión es esta, de poder hablar y poder comunicar. Muchas personas le preguntan a Gilberto, ¿y todo eso lo viviste en esos 14 días? Sí, porque también es importante que lo diga, allá no hay tiempo. No hay pasado, no hay futuro, hay un eterno presente. Y él lo dijo, yo soy un eterno presente. Fue la primera vez que lo escuché decir yo soy, porque es que a lo demás no dijo yo soy. Ahí fue muy explícito, dijo, yo soy un eterno presente. Entonces lo que para nosotros, para lo que yo viví, que fueron 14 días, Gilberto en coma, para él fueron días, es posible, días. Una vida. Porque para mí fue una vida. A medida que van sucediendo, que han pasado los días, hay más y más y más aprendizaje, porque hay más recuerdos que salen a la luz. Entonces, pues ahí se responde de pronto una de las preguntas que había,
porque a veces dicen, bueno, pero todo eso lo viviste, o sea, cuando hagan de cuenta, hace poquito estuvimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, y en la Sierra Nevada, allá donde estuvimos nosotros, no hay internet. No hay internet, y eso es fantástico porque los días eran, cierto, largos. Pero la conexión con el padre era espectacular. Fue hermosísimo porque no había internet. Sí, entonces, había internet divino. O sea, claro, pero no había internet no había internet terrenal, y al no haber internet terrenal, todo el tiempo había conexión con la naturaleza. El pajarito que tú veías, ahí estaba Dios, o sea, uno sentía la presencia de Dios en todas las partes de ese lugar donde estuvimos, y el día era eterno, o sea, uno decía, apenas son las 10 de la mañana con todo lo que hemos hecho, y hacíamos cosas, y de pronto apenas son las 6 de la tarde, y decía mi hijo, bueno, ya total, que me estoy acostando a las 10 de la noche porque ya tengo sueño, o sea, pero el día era muy grande. Entonces, eso fue como un pedacito como de ejercicio donde dijimos, bueno, el ejercicio fue un día alejado de todo, y lo largo que fue, cómo sería ya donde no hay un reloj, donde no hay pasado de que no, que mañana tienes que hacer tal cosa, simplemente suceden los días y sucede de todo. Hay algo muy predominante y algo que marcó muchísimo en la presencia de los ángeles como parte de estos seres que me enseñaban. Doy gracias por haber puesto en nuestro camino a Adriana Marciales. Tiene su programa de ángeles también. Ay, que no aquí se lo pueden perder. Starlight Radio. Mañana, sí, es cierto. Por favor, fue una persona que nos abrió la puerta también. Fue quien, por medio de ella, la puerta aquí a la emisora Starlight Radio. Gracias, Adriana. Muchísimas gracias. Sé que el Padre te lo bendice lo multiplica enormemente. ¿Sí? ¿Y qué iba a decir de Adriana? No sé, ya se te olvidó. Era eso, no. Dale gracias porque fue a través de ella, y los ángeles. Los ángeles son muy especiales. Son los mensajeros de Abba. ¿Sí? Son mensajeros de Abba. Y de acuerdo a la jerarquía en que están, asimismo, las capacidades que tienen para transmitir los hechos específicos que Abba encomienda. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh es parte de Abba, pero a la vez no lo es. Es un poco complejo. Ahí hay una organización. Porque lo hace, correcto, es una organización, pero porque lo hace todo lo automático, es la automatización, ¿ya? Por así decirlo. Pero los ángeles son misiones específicas. Es lo más hermoso. Eso, bueno, podemos hacer un programa. Adri, ¿te le mides a hacer otro programa para hablar específicamente de ciertos ángeles? Sería chévere. Sería muy interesante. Bueno, listo. Yo creo que, algo más por decir, mi señor entrevistado. Lo mejor de todo es que a veces estamos dialogando con personas sobre lo que sucede, y suelto parte de lo que he aprendido, y me dice ella, ¿eso no me lo has dicho? Todos los días hay algo nuevo, hay que aprender algo nuevo. Pero no es nuevo, realmente lo viví. Bueno, pero algo es solo que, correcto, es, ¿cómo explicarlo? Normalmente siempre soy una persona que no tiene muchas palabras, y en cuanto a esto, creo que sí, porque sí, porque no son mis palabras, son palabras puestas en mí, es Ruach HaKodesh actuando en mí, porque eso, así como funciona la emisora en su canal, su sintonía, así mismo funciona, y va permitiendo que en automático vaya saliendo todo el conocimiento que me fue dado. Que hay momentos en que esta mente humana tiene errores en cuanto a olvidar partes momentáneamente, son cosas muy momentáneas. Pero después que me pongo a hurgar por qué olvidé esta parte, encuentro que además de esa parte, tiene una cantidad de adornos impresionantes alrededor de esa parte, y que yo no acordé, es así, verdaderamente no me recordaba. Entonces, realmente no lo olvido porque sí, es que tengo que sintonizar esa parte. Es como, tú sabes, como siento
102, pero ese día 102 tiene el punto 6 o el punto 8 para que se oiga mejor los tonos agudos o los tonos bajos. Bueno, algo así por el estilo. Yo creo que este primer programa que tuvimos, que hemos tenido el día de hoy es la antesala de lo que vendrá, que Dios nos permita y nos lleve y nos siga guiando para poder llevarles a ustedes testimonios, para poder enseñar en palabras, como dijo Gilberto, en palabras de hoy, muchas de las enseñanzas que ya han sido puestas en la Biblia, que para nosotros, particularmente para mí, ha sido todo. Aquí la tengo, y yo sé que las personas que han podido hurgarla, leerla bajo la dirección del Espíritu Santo, es una fuente inagotable de conocimiento, de aprendizaje, de amor, y es algo que también los invito a que ustedes pidan la asistencia del Espíritu Santo y comiencen a verla, a leerla. Y una cosa es leerla antes de, y otra cosa es leerla con la asistencia del Espíritu Santo. Y ustedes, o sea, todo se aclara, los mensajes se hacen nítidos, los mensajes de la Biblia son espectaculares. Entonces, este año, pues, les vamos a traer invitados espectaculares, testimonios de vida preciosos, testimonios de vida. Ha sido así como nos han aparecido en el camino, personas que nos cuentan, hemos podido tener respuesta de unos testimonios increíbles donde se manifiesta el poder de Dios de una manera contundente, absoluta, y donde el Espíritu Santo y donde Jesús se hace presente, y toda la corte celestial, porque hemos tenido testimonios maravillosos que vamos a poder compartir con ustedes cada domingo. Así que por ahora yo creo que hay algo adicional. ¿No? ¿Quieras decir? Muchas gracias a mi invitado del primer domingo de Encuentro Íntimo con Dios. Los esperamos a ustedes en nuestro próximo domingo, el próximo a las 7 horas México, 8 horas Colombia, para tener un encuentro íntimo con Dios. Les mandamos un abrazo, que tengan excelente nuevo inicio de semana, siempre bajo la protección de Dios y siempre conectados con el Espíritu Santo y con el amor de Jesús, siempre nos acompaña. Que estén muy bien.